Hola a todos y bienvenidos al canal de MiMiPel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con una propuesta que llega estos días a las tiendas de la mano de Devir y que presenta un juego para disfrutar en familia, para disfrutar con los más pequeños de la casa y tener, bueno, pues partidas, la verdad es que muy divertidas, muy entretenidas entre pues los mayores, los pequeños y estos con sus amigos, con sus familiares, un juego totalmente familiar que nos presenta Devir, este Tiny Turbo Cars, estas carreras de coches teledirigidos que lo hemos probado y la verdad que dentro de su rango, dentro de su grupo de personas a la que está dirigido, pues es un juego muy entretenido de carreras y muy recomendable. Así que vamos a conocerlo. Es un juego a partir de 10 años, pero bueno, nosotros después de probarlo pensamos que sin ningún problema pueden jugar pues niños de menor edad, de esos 10 años, siempre y cuando que jueguen entre ellos y jueguen niños que tengan, pues bueno, pues más o menos la misma desenvoltura para jugar a los juegos de mesa, porque lo van a poder hacer perfectamente. Partidas de 2 a 4 jugadores y, bueno, la caja dice que partidas de unos 40 minutos para jugar quizá 4 jugadores, pero bueno, por nuestra experiencia, la verdad es que a 2 las partidas son muy rápidas y a 3 o 4 jugadores, bueno, pues dependiendo de la experiencia y de la edad de los participantes, pero bueno, se pueden resolver en media hora. Bueno, quizás si son más pequeños, pues puedan tardar un poco más, pero se lo van a pasar muy bien a este juego. Es una carrera, pero una carrera de coches teledirigidos, con un manual que no tiene mayor complicación y que nos aporta los ejemplos suficientes, cada vez que nos explica una cuestión, nos aporta los ejemplos suficientes para que entendamos lo que nos están contando. El juego, bueno, pues presenta tableros modulares que se van a formar haciendo una línea de tableros en el que podremos utilizar el tablero de salida y el tablero de meta y luego de forma intermedia pues podemos colocar 3 o 4 tableros en función de cómo queramos prolongar la partida. ¿Cuántos más jugadores? Pues sí, que a lo mejor a 4 jugadores 4 tableros y a 2 o 3 jugadores, bueno, pues 3 o 4 según como queramos. Son de doble cara los tableros. Y también lo son el tablero de salida y el tablero de meta, también son de doble cara y presentan diferentes recorridos. Todo esto, bueno, pues lo que aporta es variabilidad a las partidas. Después vamos a tener el componente principal. El componente principal del juego son estos curiosos mandos, como si fuera el mando de un coche teledirigido, en el que vamos a tener estos típicos puzzles que existen pues, desde hace muchísimos años, en el que vamos a ir conformando pues, con una serie de piezas que vamos a poder ir desplazando para conformar nuestras instrucciones a nuestro coche durante nuestro turno. Con este puzzle vamos a conformar las diferentes instrucciones. Pues un número de coches más que suficiente, trae 8 vehículos distintos, entre coches, tanques, una especie de naves, en fin, de todo. Y los coches además vienen acompañados pues, de unas tarjetas, no son cartas, son tarjetas de cartón bastante grueso y evidentemente pues también vienen pues las 8 tarjetas que identifican a cada uno de los vehículos. En la trasera, bueno, pues también cada uno tiene pues el símbolo que identifica a ese personaje que el jugador podrá manipular con su mando teledirigido. Después una ficha de suelo mojado y tendremos las fichas que van a establecer el orden de turno. Ahora explicaremos cómo se va a hacer ese orden de turno. Y luego tendremos las baterías. Estamos hablando de coches teledirigidos, pues necesitaremos lógicamente en nuestro coche que las baterías estén al máximo para poder recorrer el mayor tramo posible de la casa, porque es una carrera que se va a desarrollar en las habitaciones de la casa, y después pues unos escudos de energía que nos ayudarán a prolongar la vida de nuestras baterías o a evitar pues algunas penalizaciones que puede tener la partida. 4 mandos, lógicamente, trae el juego, 8 coches, todos estos componentes. Vamos a ver cómo se juega a este Tiny Turbo Cars. Bueno, pues ya tenemos los elementos básicos desplegados. Tened en cuenta que para que nos entrara en cámara hemos puesto un recorrido más pequeño que el que se utiliza realmente para jugar. Hemos puesto simplemente 2 módulos intermedios entre el módulo de salida y el módulo de meta,
Recordad que además siempre son de doble cara todos los tableros, hay diferentes configuraciones con diferentes elementos para hacer las partidas más variables. Hemos puesto solamente 2 elementos, pero tened en cuenta que entre el tablero de salida y el de meta se van a colocar 3 o 4 tableros para hacer el recorrido. Representan habitaciones de nuestra casa. Y ahora en una partida, por ejemplo, a 3 jugadores, los jugadores elegirían la tarjeta de su corredor, bueno, de su coche, perdón, porque son coches teledirigidos, la tarjeta de su coche y la miniatura del coche que van a utilizar. Y los irían colocando en el módulo del tablero que representa la salida. Se colocarían ahí. Y cada uno tendría su carta. Ahora explicaremos estas tarjetas que van a aportar a los jugadores. Tendremos que hacer el recorrido. Y esto lo vamos a hacer utilizando nuestro mando de coche teledirigido. Estos pequeños mandos con sus piezas son los que nos van a servir para jugar. ¿Qué se va a hacer? Cada jugador va a colocar uno de estos mandos boca abajo y con las manos lo va a descolocar, lo va a desordenar como pueda. Se va a establecer un tiempo, 5 o 10 segundos para hacerlo, y cuando se haya hecho, bueno, pues pasaremos los mandos a los otros jugadores. Cada jugador recibirá el mando y empezarán a organizar el mando, porque de las 4 filas de elementos que contiene el puzzle, durante tu turno vas a utilizar las 2 centrales. Vas a empezar por esta de izquierda a derecha y después la tercera fila de izquierda a derecha. Será con estas con las que se juegue. Las otras 2 no entran en juego. Entonces cada jugador empezará a hacer su puzzle como quiera hasta que al final tenga pues estas 2 líneas conformadas. El primero que lo haga, el primero que termine, pues dice completo, o lo que se establezca, y coge la primera ficha de emoticonos, la coloca encima de su mando y en su zona de juego espera a que los demás lo vayan haciendo. En función del número de jugadores que estén, hasta un máximo de 4, irán completando los mandos también poniendo estas fichas encima de su mando. Cuando solo quede uno, se hará una cuenta atrás de 10 segundos y ese será el tiempo que tenga el último para completar su mando. Pasado ese tiempo, pues se pondrá la ficha y habrá terminado su tiempo. Este orden que se ha establecido con las diferentes caras de los emoticonos será el orden en el que se jugará en esa ronda. El que primero termina, juega primero, tendrá esa ventaja, y el que ha terminado el último, saldrá el último. Y además su ficha le dice que de las 3 baterías que tiene disponible su coche teledirigido, por ser el último, va a perder una de ellas para esta ronda. Esa será la penalización por no ser el más rápido. Por lo tanto, habrá un incentivo para que los jugadores apuren un poco a completar el puzzle de su mando. Una vez que se ha completado el puzzle del mando, el jugador que vaya en primer lugar en la ronda y después los siguientes, como decía, pues empezarán a completar las diferentes acciones que tiene el mando. ¿Y entre ellas qué acciones tenemos? Pues tenemos acciones que nos van a permitir mover hacia adelante, acciones que nos van a permitir, las rojas, por eso los lados de los tableros son rojos y azules, las rojas que nos permitirán mover en diagonal hacia el lado rojo del tablero, hacia la derecha. Las azules nos permitirán mover en diagonal 1 o 2 espacios hacia el lado azul, hacia la izquierda. Después también tendremos algunas acciones que nos permitirán saltar. Ahora veremos por qué eso puede ser interesante. También tendremos alguna pieza que nos hará retroceder. Otras, el símbolo más, nos permitirá intensificar la acción que vamos a hacer después, y la del signo menos pues nos reducirá el efecto de la acción que hagamos después. Además tenemos un signo de batería que nos permitirá recuperar una batería. Por ejemplo, el último jugador que se ha visto afectado para esa ronda, en el que va a contar con una batería menos, bueno, pues podrá recuperarla también con esa pieza de su puzzle. Las diferentes tarjetas de los jugadores les van a dar una habilidad diferente, hay una cierta asimetría, por lo tanto, con las tarjetas de los jugadores, para bueno, dar un poco más de variabilidad y de diversión a las partidas. Y tener en cuenta que hay 4 jugadores máximo, pero que hay 8 tarjetas, 8 personajes y 8 coches diferentes. Por ejemplo, en este caso, pues se potencia la pieza que tiene el más y que permite incrementar el valor de la siguiente acción, pues esto lo multiplica por 2. Este coche lo que permite es multiplicar el movimiento cuando salimos desde una alfombra, porque las alfombras nos ralentizan, pues esto evitaría esa ralentización. Y esta otra tarjeta lo que permite es, bueno, hay una acción que nos permite disparar, que siempre disparamos en línea recta,
pues esto lo que nos permite es disparar en todas las direcciones ortogonalmente. Bueno, pues son diferentes habilidades que las tarjetas dan a cada personaje. Porque durante el recorrido, los diferentes elementos que hay en las habitaciones, ¿qué nos van a provocar? Pues como decíamos, las alfombras nos van a ralentizar el movimiento. Después vamos a tener zonas con agua, que lo que van a hacer es que sea más difícil controlar el vehículo. Cuando queramos girar hacia una zona, el efecto es que nos va a enviar hacia la zona contraria. Luego tendremos algunos obstáculos, entre los que también se encuentran los vehículos de los contrarios, que cuando entramos en una casilla de un obstáculo o de un vehículo contrario, vamos a sufrir un daño, es decir, vamos a perder una batería. Y después vamos a tener algunas zonas que no podemos atravesar, pues que son como elementos ya bueno, pues de mayor tamaño, que van a impedir que el vehículo, que nuestro coche teledirigido, pueda seguir su trayectoria. Y por tanto va a chocar contra esa zona que no puede atravesar, pero a diferencia de los obstáculos sí podemos entrar en esa casilla, pero perderemos una batería, y hay otras zonas que no podemos atravesar, no podemos entrar en esa casilla y además vamos a perder también la batería. Diferentes habilidades de las tarjetas de los vehículos nos permitirán lidiar con esos obstáculos. Así iremos avanzando cada uno de los jugadores y cuando la ronda termine, pues nuevamente pondremos el mando boca abajo, lo desordenaremos y lo pasaremos al jugador de nuestro lado para que podamos hacer la siguiente ronda. Así iremos jugando ronda tras ronda hasta que algún jugador haya traspasado la línea de meta. Si al finalizar una ronda solo un jugador traspasa la línea de meta, ese será el vencedor. Si varios jugadores traspasan la línea de meta, el que haya llegado más lejos en el tablero final será el vencedor. Además de esto hay una pequeña compensación y es que cuando termina cada ronda, los jugadores que vayan por detrás del primer jugador, por cada vehículo que tengan delante recibirán un escudo de energía. Esos escudos lo que van a facilitar es que podamos impedir que se nos agoten las baterías, entregaremos a cambio uno de nuestros escudos y al final de la ronda, si hemos conservado algún escudo, vamos a tener que entregarlo de todas maneras, no vamos a poder conservarlo de una ronda a otra, pero los escudos que hayamos conservado al final de la ronda nos van a permitir avanzar 2 casillas de golpe hacia la meta, lo cual es bastante interesante. Por otro lado, la ficha de suelo mojado, pues en el turno de cada jugador dentro de la ronda, si entra en alguna casilla con agua, pues se llevará esta ficha para recordar que los siguientes movimientos en diagonal izquierda, en la diagonal de color azul, derecha, en la diagonal de color rojo, pues al hacer ese movimiento se va a cambiar y va a tener el efecto contrario. Por lo tanto, pues imaginaos, uno puede programar las 2 líneas de acciones y a través de las cosas que se va a ir encontrando durante el recorrido, sus planes pues se pueden ver alterados. Y además también especialmente los jugadores que vienen detrás, porque pueden haber programado una acción pensando que van a poder pasar por una zona y después eso pues va a ser más complicado. Recordad además que hay determinados tableros, que a ver si lo encontramos, por ejemplo que nos va a complicar un poco la zona de paso, nos vamos a pelotonar, a amontonar todos ahí, bueno, y lo va a hacer más divertido, más entretenido. Bueno, pues esta es la propuesta de este juego que nos presenta Devir ahora estos días, este Tiny Turbo Cars. Como veis, pues una carrera de coches teledirigidos muy adecuada para toda la familia y que a nosotros nos ha resultado muy divertida, muy entretenida y siempre hay que enfocarlo pues a ese rango de jugadores al que va dirigido. Un juego, como decimos, totalmente familiar y para jugar con los más pequeños de la casa. En ese rango funciona perfectamente y es una opción muy buena para pasar pues ratos en familia y con los peques. Pues nada más, hasta aquí esta explicación de este nuevo juego de Devir. Esperemos que os haya gustado el vídeo, podéis dejarnos en los comentarios cualquier opinión que tengáis o preguntas sobre este juego, cualquier otra cosa que nos queráis trasladar. Nosotros en la descripción del vídeo también os pondremos, como siempre, donde os podéis localizar en las redes sociales y os animamos a suscribiros al canal, activar la campanita si no lo habéis hecho ya, porque eso os mantendrá a vosotros informados de nuevos vídeos y a nosotros nos ayuda, la verdad es que un montón. Pues nada más, os agradecemos como siempre que nos sigáis aquí en el canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa, y nos vemos en próximos vídeos. Así que, ¡adiós!